Bienvenido a su canal Palabra con Hechos. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva y les estamos saludando cariñosamente desde la ciudad de Chicago y vamos a estar continuando con el segundo video de Mateo 24, que en el primer video las preguntas eran: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? Y redefinimos que el siglo pues, puede ser un periodo de 100 años. También se refiere a lo que es el cosmos, y a lo que es el mundo, y a lo que es una era, una etapa que va a culminar. Y la cronología de Mateo, que es un índice perfecto de los libros de Apocalipsis, de los libros de Daniel, y de hecho muchos otros libros, porque todo, según la hermenéutica, todos tienen que concordar en la palabra de Dios. Vamos en la segunda parte. Concluimos que el primer engaño, el engaño iba a ser predominante, una de las señales más grandes, y debido a que la causa y el efecto por la maldad se iba a multiplicar tanto, la maldad en los hombres, que el amor de todos se iba a enfriar. Y entonces vimos que en el libro de Mateo 24, en el capítulo 24:5, dice que muchos vendrán en mi nombre y os engañarán y dirán: yo soy el Mesías. Pero ahora vamos a entrar en lo que es guerras y rumores de guerra, y no se dejen llevar por el pánico. Dice, en verdad todas estas cosas tienen que suceder, pero no va a ser el fin inmediatamente. No vendrá, porque una nación se va a levantar contra otra nación, un reino contra reino, y habrá hambres, terremotos y pestes. Aquí la palabra nación es etnos. Etnos quiere decir un grupo étnico, un grupo racial, también es la palabra etnos, es nación. Entonces una nación se va a levantar contra otra nación y un reino contra otro reino. Y aquí la palabra reino es basilea. Y basilea, la raíz etimológica de basilea y la semántica de basilea quiere decir basílica. Y aquí indica que va a haber guerras religiosas grandes en los últimos días. Y eso es precisamente lo que hemos estado viendo en los últimos 100 años. Se levantó la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez se levantaron 27 naciones, unas contra otras. Después vino la Segunda Guerra Mundial, que fueron más de 34 naciones involucradas, unas con otras. Y nosotros crecimos en rumores de la Tercera Guerra Mundial. Por eso dice que habrá guerras y amenazas de guerra, rumores de guerra. Pero no se dejen llevar por el pánico. Todo eso es verdad, porque nosotros crecimos con la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. Y si te vas bien a las Escrituras, vas a ver que esa no es otra cosa, que es la última batalla del Dios Todopoderoso, que es la batalla de Armagedón, donde va a ser el rey de la mentira, el padre de la mentira contra el poder absoluto y la verdad absoluta de Dios. Y todas esas naciones se van a subir contra Israel. Y eso es otro tema bien grande para varios capítulos. Es que tenemos que profundizar en las Escrituras. Una nación contra nación y reino contra reino. Y hemos visto hambres y terremotos y pestilencia en muchas partes del mundo, y cada vez incrementando más. Y si usted cree que ya fue la última, déjeme decirle que todavía no se cumple la institución de esa nueva orden mundial que vimos en la primera parte, donde dije: no dejéis que nadie os engañe. Porque el amor al dinero, la avaricia y la codicia, no solo del hombre, sino de las naciones, están entrando en juego. Entonces dice, todo esto, verso 8 de Mateo 24, no va a ser más que el comienzo de dolores. Pero luego vendrán más y más contracciones y más. Esto no va a parar, hermanos, si estamos en los últimos días y somos la generación que va a ver volver a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acuérdense que la palabra dice que va a volver.
a reinar con vara de hierro a todas las naciones desde la ciudad santa de Jerusalén. Y muchos creyentes no creen eso. Creen en Jesucristo, creen en la palabra de Dios, pero no creen que Jesucristo viene a reinar en Tierra Santa. No alcanzan a ver eso. Yo no sé por qué, pero la palabra a mí me dice eso. Entonces dice que después de todo esto vendrán persecución, verso 9. Os arrestarán y os perseguirán y os matarán en todo el mundo y os odiarán por causa de mi nombre. Y todo esto está en el libro de Apocalipsis, cuando se abra el quinto sello, después de los 4 sellos de Apocalipsis, que son los 4 jinetes de Apocalipsis. Que ya nosotros estamos empezando a ver el preludio de estas cosas. Yo, por lo que he estudiado y todos los eruditos bíblicos que yo he seguido, entendemos que la iglesia es la luz y es la sal de la tierra. Y la luz y la sal se tienen que ir para que venga la menora, y es la luz que está en el candelabro de los judíos y sea instituida en el templo de Dios en Jerusalén, que tiene que ser construido, porque es donde se va a sentar el anticristo durante la gran tribulación. Y mirad que nadie os engañe, porque dice, va a ser increíblemente los tiempos donde se van a traicionar unos a otros y se odiarán por causa de mi nombre. Y le dije que por haberse multiplicado la maldad, que es la causa y el efecto, va a hacer que el corazón del hombre se vuelva frío como la cera. Y lo que va a pasar es que el amor, que la fe que agrada a Dios funciona por el amor, y ese amor se va a acabar para que se cumpla lo que dice la palabra. Hallaré fe cuando regrese yo en la tierra, porque dije, se va a multiplicar la maldad por todas partes. Pero dice, el que persevere hasta el fin, que se mantenga a fin, ese será salvo. Y se va a predicar este evangelio del reino a todas las naciones. Y cuando eso suceda, entonces, dice Jesucristo, llegará el día cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Estoy en el verso 15. El que lea, entienda, y ese es el problema actual de la iglesia. No le gusta leer, no le gusta escudriñar. No, aman al Señor, pero no le gusta conocerlo en su palabra. Espero que alguien despierte con esto. La idea de traer este mensaje es que el tiempo se está terminando. Estamos viendo todas las señales. Y la Biblia dice, terminamos en Mateo 24:36, que el día y la hora nadie lo sabe. Y cuando nadie lo sabe, porque nadie sabe. Y eso quiere decir que se puede tardar un poco más, se puede tardar menos, o puede ser ya, en cualquier momento. Entiende eso en tu corazón, que nosotros somos la generación que ha visto todas las señales. Y Dios nos ha permitido ese tiempo. Entonces, los que estén en Judea, pues huyan a las colinas, dice el Señor. Los que estén en la azotea no regresen, porque esos tiempos serán tiempos de tribulación como nunca. Y me voy al verso 22, que dice que si no se acortara ese tiempo por causa de los elegidos, ninguna carne podría sobrevivir. Entonces, si alguien le dice, miren, está aquí el Mesías, no le crean. Se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Pero dice Jesucristo en el verso 25, mire que yo ya les advertí esto de antemano. Yo se los dije desde antes. Y nos vamos a Juan, capítulo 16, verso 1, del 1 al 4. La Nueva Traducción Viviente dice así: yo les había advertido de estas cosas para que no abandonen su fe cuando aún estaba yo con ustedes. Dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en quienes, cuando los maten, pensarán que les están haciendo un servicio santo para Dios. Y esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Yo les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. Yo se las mencioné desde antes, cuando todavía estaba con ustedes a tiempo. Y mire, con su palabra
permanece para siempre. El cielo y la tierra desaparecerán, pero su palabra no. Entonces Jesucristo nos advirtió en Juan 16, antes de ser entregado para su última, la pasión y muerte, su última cena, cuando oró por sus discípulos. Por tanto, Mateo 24, 26, si alguien le dice, mire, el Mesías está en el desierto, ahí se esconde, vayan, búsquenlo, no le crean. Pues así como el relámpago, dice, sale del oriente y brilla en el occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Como cuando las águilas se juntan cuando hay muertos, cuando hay cadáveres. En la versión Nueva Traducción dice, así como los buitres se juntan, indicando que hay un cadáver cerca. De esa misma manera, estas señales revelan el fin. El fin está cerca. Y nos vamos a Apocalipsis 19, del 1 al 18, donde nos habla aquí de cuando se junten las águilas para eso. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces viene el cielo y venía un caballo blanco y su jinete que se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y lleva muchas coronas en su cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y un título que decía, es la palabra de Dios, esa que va a permanecer para siempre. Los ejércitos del cielo vestidos de lino fino y puro de más alta calidad le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para derribar a las naciones, y en él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. Jesucristo viene a reinar con vara de hierro a todas las naciones por 1000 años, desde la ciudad santa de Jerusalén. Y así dice, en su túnica y en su muslo estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermano, fíjese cómo Mateo 24, 28 dice que así como los buitres se juntan para indicar que hay un cadáver, aquí en Apocalipsis 19 nos dice que después de esto había un ángel en el sol que gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos y les decía, vengan y reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman de la carne de los reyes, de los generales, de los fuertes, de los guerreros, de los caballos y de sus jinetes y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Y sáciense, dice, hasta saciarse, y vengan y coman de la carne. Está en Apocalipsis, es cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Y dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Y para eso, de Mateo 24, 29, nos vamos a Lucas 21, 25, donde dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejos por los mares rugientes y las mareas extrañas. Pero Lucas 21, 24 dice que cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, nos lleva al verso 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Los eruditos bíblicos dicen que el tiempo de los gentiles posiblemente se cumplió en la guerra de 6 días, cuando los judíos, después de casi 2000 años de la expropiación, o más bien la diáspora, o cuando fueron esparcidos por todos los lugares de la tierra, cuando vuelven a su tierra y conquistan de nuevo a Jerusalén en 1967, la primera semana de junio, entonces conquistan Jerusalén. Pero fíjense, eso fue el 67, y lo llevo a un hincapié aquí, porque dice que habrá señales en el sol y en la luna. 2 años después, el 20 de julio del 1969, el mundo se consterna completamente porque supuestamente llegan a la luna los americanos y conquistan la luna el día 20 de julio de 1969.
en ese tiempo, 1969. A mí me tocó experimentar eso como un niño en la escuela. Y hubo señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los problemas que parecen que no tienen solución y por los tsunamis, por los mares rugiendo y las mareas extrañas, dice la Nueva Traducción Viviente. Y la gente va a quedar aterrada por lo que va a venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces es cuando van a ver venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Por tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguir tu cabeza, levanta tu mirada, ponte de pie, porque la salvación está cerca. Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, porque van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes y en el cielo con gran poder. Ve cómo se entrelazan Lucas y Mateo. Enviará a sus ángeles con su potente toque de trompeta y reunirá a todos sus elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y ahora aprendan una lección de la higuera. Y la higuera es uno de los otros estudios que tengo, 7 señales antes de la venida del Señor. Aprendan la lección de la higuera, porque muchos cristianos ni idea tienen quién es la higuera y qué simboliza la higuera. Cuando sus ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Ese es estudio, 7 señales antes de su segunda venida, para otro video que viene. De la misma manera, verso 33, cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, y quiero decirles que somos la única generación que ha visto todas estas cosas, y sabrán que su regreso está cerca, a las puertas. Les digo, en verdad les digo que no va a pasar esta generación antes que todas estas cosas suceden, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Sin embargo, del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, ni solo el Padre. Y eso me lleva a Apocalipsis 9, del 15 al 18, cuando dicen su palabra. Entonces vi 4 ángeles que habían sido preparados para el día, el mes y el año, para la hora, el día y el mes y el año, y fueron desatadas para matar a la tercera parte de la humanidad en la tierra. Oí su ejército que formaba, y era un ejército de 200 millones de tropas de a caballo. En la visión vi a los caballos y a los jinetes montados En la visión vi a los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo y oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como de un león, y de su boca salía humo, azufre y fuego, humo y azufre ardiente. Y la tercera parte de la tierra que murió a causa de estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre ardiente que salía de la boca de sus caballos. Y en otra parte de Apocalipsis nos dice que era un ejército de 200 millones que venía cruzando el río Éufrates, que se está secando. Entonces, cuando empieza a ver todos los capítulos de diferentes profetas, de diferentes apóstoles, y cómo todos encajan perfectamente, te das cuenta que no hay duda. Y los científicos que entienden el libro de Apocalipsis y entienden el libro de Lucas y entienden el libro de Joel, yo no sé por qué esos 3 libros han tenido un impacto grande con la comunidad científica, y muchos científicos se están convirtiendo al Evangelio, están entregando sus vidas, porque lo que están viendo, como las potencias de los cielos están anunciando las cosas, y como las cosas que estamos viendo aquí en la tierra también están dando señales. Por ejemplo, ya estuvimos viendo en los últimos 100 años,
Vimos la Primera, la Segunda Guerra Mundial y rumores de la Tercera. Vimos también el renacimiento de Israel. Vimos cómo en 1967 capturaron de nuevo a Jerusalén. Y cómo eso nos lleva también a rumores de la Tercera Guerra Mundial. Y para eso tengo otro estudio preparado que se llama La Guerra de Gog y Magog en nuestro tiempo. Pero en los últimos 65 años, desde 1960 hasta el 2025, hemos visto cómo la maldad se está multiplicando y cómo el hombre se aleja sistemáticamente todo de Dios. Desde esta nación poderosa de Estados Unidos empezó a quitar la oración en los 1962 y en 1973 el derrame de sangre inocente con la Suprema Corte, con Roe versus Wade, que dio la libertad para que fueran derramada la sangre de los niños inocentes en el aborto. Vemos la liberación femenina, la droga, el sexo, el rock and roll, la inmoralidad, el libertinaje y el movimiento último que estamos viendo, que usted sabe cuál es, de la bandera de 6 colores. Pues todo eso nos está indicando de que estamos entrando en todo lo que la Biblia llama los últimos días. La aberración, y estamos viendo la inmoralidad, estamos viendo los pecados que a Dios no le agradan y cómo el hombre se está rebelando totalmente contra Dios. También con el estándar ese de quitar el dólar para como lo que respalda el valor de el oro respaldando al dólar, vemos la violencia y el crimen, la corrupción, los chantajes, la extorsión. Todo eso se está dando a gran escala, pero en los últimos 165, en los últimos 249 años, hermano, esto no, siempre, la maldad siempre ha estado ahí, pero se está exponiendo, exponencialmente está creciendo y está menguando la fe de aquel que cree, porque el amor de todos se está enfriando. Entonces vemos también en el lado oculto el panteísmo, el ocultismo, la espiritualidad, la idolatría, la hechicería, la santería, la religiosidad, todo en la nueva era. Y también estamos viendo cómo en los días de Noé la creación está gimiendo con dolores de parto porque hay desastres naturales, terremotos, huracanes, actividades volcánicas, maremotos, tsunamis, inundaciones, sequía, frío y calor extremo. Aparte de todas las pandemias que hemos experimentado en estos últimos años, como les voy a recordar rápidamente, del año 2000 para acá, aprendió enfermedades incurables, pandemias y epidemias como el SARS, como la fiebre aviónica, como la fiebre porcina, el H1N1, el H5N1, el HIV, que te trae el SIDA y te trae el ébola, te trae el Zika, y por último la más cruel de todas, que fue la que experimentamos unos años con el coronavirus. Y si usted cree que ahí paró, no, eso es para ir sometiendo a la humanidad. Entonces, acuérdense que Mateo 24:14 nos dice que el evangelio del reino va a traer el fin. No la guerra, los rumores de guerra que ya vimos en los últimos 100 años, sino cuando este evangelio del reino, y con esto termino, Jesucristo compartiendo y testificando y invitando y haciendo milagros y levantándose y enseñando y echando fuera demonios, empezó a traer el evangelio a nivel personal de uno por uno. Y después se fue diseminando el evangelio por medio de rollos y pergaminos, manuscritos. Después vino la prensa, que trajo Biblias traducidas a casi todos los idiomas, y esto con una persecución brutal, porque la palabra de Dios siempre va a tener oposición. Pero últimamente, en los últimos 35 años, desde 1995 a nuestros días, lo que es el radio, la televisión, el cable, el satélite, el internet y ahora Wi-Fi por las redes sociales,
por las redes sociales y todo el evangelio electrónico, le llamo yo, el e-gospel, está cubriendo hasta los lugares más remotos de la tierra. Aunque todas estas tecnologías fueron creadas por el mismo, los que quieren gobernar el mundo de la nueva orden mundial, pues tenemos que aprovecharlas mientras que aún quede tiempo. Hay tantas otras cosas como la ciencia que está explotando, como el HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project, que son proyectos científicos donde el hombre está creando mecanismos para la extensión o la extinción de armas nucleares que puedan decimar la vida en el planeta. Todo esto por el control. Todo esto por tener el control de las cosas. Y con esto lo dejo porque en este mundo hay guerras y rumores de guerra. Les voy a mencionar 3 de las más grandes que están en las escrituras. Palestinos contra judíos. La guerra civil en Damasco, que ya lleva casi no sé cuántos años, más de 10 años, y el mundo sigue involucrado en eso. La guerra de Rusia invadiendo Ucrania y la guerra de China amenazando a Taiwán, porque todo esto está en las profecías de Ezequiel, que todos estos también subirán contra Israel. Y ahora vemos Israel contra Irán, que es otra profecía, la profecía de Ilam, que es otro tema que tengo preparado para aquellos que sigan estas transmisiones. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, hermano? Una vez que entiendas que la luz de las profecías que se están cumpliendo y que nos indican que el fin de la era está cerca, entonces hacernos esta pregunta: ¿cómo está tu relación con tu Creador? Si murieras hoy, ¿a dónde vas? Sabes que está establecido que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Y si no estás preparado para enfrentarte y dar cuentas a tu Creador, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si no crees en Dios, pues no hay otra. Crees que la muerte termina todo, pero déjame decirte que la paga del pecado es la muerte. La muerte entró al mundo por el pecado y es lo que nos separó de Cristo. Por eso es que de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo, Jesucristo, bajó del cielo y se hizo hijo de hombre por medio de María, para ser el Cordero de Dios que vino a pagar por el pecado de toda la humanidad, muriendo en la cruz. Por eso es que Él muere en la cruz y derrama su sangre, porque la sangre que teníamos nosotros estaba contaminada por el pecado, por la desobediencia del primer Adán. Pero, dice Dios, en su misericordia envió al segundo Adán, que fue Jesucristo, para traernos vida y vida eterna. Entonces el Hijo de Dios baja y se hace hijo de los hombres para que nosotros, los hijos de los hombres que estábamos en la potestad de Satanás y en el reino de las tinieblas, ahora podamos ser trasladados al reino de la luz, pero es mediante el sacrificio en la cruz. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Pues para hacer tu confesión y prepararte por si cualquier día tienes que darle cuentas a Dios, reconcíliate con Dios a través de Jesucristo haciendo esta oración. Pero hazla de todo tu corazón, porque dice su palabra que si crees en tu corazón para justicia y lo confiesas con tu boca, que fue el Espíritu Santo el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo Espíritu Santo ahora viene a morar en ti si haces esta oración de fe de todo tu corazón, pidiéndole perdón a Dios primero por tus pecados. Para eso vino Cristo, para pagar por los pecados del mundo en la cruz. Pero ahora tú tienes que aceptar ese sacrificio, pedirle a Dios perdón por tus pecados, pidiéndole a Dios que te salve, que entregues el completo control de tu vida para seguir a Jesucristo. Y la única forma va a ser si empiezas a seguirlo en su palabra, porque dice que el cielo y la tierra pasarán,
pero sus palabras no pasarán. Entonces, pídele perdón a Dios y dile, sé que soy un pecador, Señor Jesús. Me arrepiento y necesito tu perdón, porque sé y entiendo y creo que moriste en una cruz por mí. Y ahora te pido perdón y te pido que me recibas como uno de tus hijos. Y te doy gracias por ser bienvenido a esa familia, a la familia de Dios, porque te he confesado como mi Salvador y como mi Señor, y prometo seguirte como si ahora fueras mi Rey y mi Señor todos los días de mi vida. Y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Así que, hermano, si usted ha hecho esa confesión de fe, va a aparecer en los teléfonos para que usted pueda comunicarse con alguno de nosotros del grupo Palabra con Hechos. Y sin más se despide el evangelista Abelardo Rivera Villanueva desde la ciudad de Chicago. Hasta el próximo video. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Amén.